buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, el defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. ¿Cómo estás, Tarek? Gracias por venir al programa. Bueno, para ir ganando tiempo, tenemos muchos temas, Tarek. Me gustaría tu opinión sobre una imagen que vi en días pasados de que se están capturando a bachaqueros, presuntos bachaqueros, y se le está colocando una braga anaranjada para que barran las calles y cumplan de esa manera pues una especie de sanción por esta actividad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, eso lo vi creo que en Puerto Cabello, en otra. Sí, son imágenes que se han ido replicando en algunos estados. Afortunadamente no ha sido masivamente imitado, pero... Afortunadamente no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y tengo explicaciones de carácter jurídico, político, incluso institucional, ¿no? Para dar mi soporte, vamos a decirlo así, en ideas sobre este tema. De entrada, pienso que los llamados bachaqueros son personas que cometen infracciones a la ley. Vamos ahí a estar todos de acuerdo. Y le están haciendo un grave daño no solo a la economía venezolana, sino al prójimo. Porque obviamente ellos te compran, suponte tú, para darte un ejemplo claro que ocurre en Petare, para no irnos muy lejos. En la redoma de Petare, tú ves ahí un jabón que cuesta 15 bolívares y está incluso el precio. Ellos te lo están vendiendo a 100 bolívares. Ahí no estamos hablando del doble ni del triple. Ahí estamos hablando ya de lo que le venga en gana en ese momento a ese ciudadano que está destruyéndole prácticamente el salario a su prójimo, a su vecino. Te puedo dar otro ejemplo. Un paquete de pañales. ¿Quién dice que un paquete de pañales que está a precio regulado puede costar 1000 bolívares fuertes o más? 1 millón de los viejos. Imposible. Pero hacen ese tipo de actividades ilícitas y otras que podemos aquí durar todo el programa hablando de las mismas. Pero con estos dos ejemplos te grafico claramente que estoy en contra de ese tipo de especulación. Ese es el delito que yo veo claramente allí, ¿no? Están especulando, cometiendo obviamente... Está en contra del delito y de la sanción que se ha establecido. Un hecho punible, pero allá voy. El único órgano en Venezuela que puede sancionar, que tiene la cualidad institucional para dictarte a ti tanto una sanción penal como una pena, son los tribunales de la República. Las alcaldías son órganos del Poder Ejecutivo, de carácter incluso ni siquiera nacional o regional, sino municipal. Por lo tanto, ahí hay una usurpación de funciones. Es decir, tú estás indirectamente, tal vez actuando de buena fe, tal vez con una medida que tú crees que puede ser importante o que pueda causar alguna positiva reacción. Tú estás debilitando al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estás sustituyendo el carácter institucional de ese tribunal para actuar prácticamente por tu cuenta. Ahora, ¿qué estaría yo de acuerdo? Bueno, mira, las alcaldías tienen policías preventivas, que son las policías municipales. Perfecto, hagan su trabajo de inteligencia, ubiquen quiénes son los que están cometiendo ese delito de especulación y pónganlos a la orden del Ministerio Público. Ese es mi llamado que yo le hago a nuestros amigos alcaldes, sea de cualquier factor político. Hagan ese trabajo, yo estoy de acuerdo que lo hagan, porque obviamente la policía municipal es la que está más cerca de la comunidad. Coloquen a quien detengan con las manos en la masa a la orden del Ministerio Público, que es el otro órgano que tiene la capacidad para precalificar, para imputar. Y luego, bueno, se encargará el tribunal de dictar la medida. Ahora, también es un poco difícil identificar dónde comienza una compra preventiva de productos y dónde termina esa compra para pasar a ser bachaqueo. Es fácil cuando tú ves que la persona que compró a un precio regulado un producto, luego viene y la vende a 6, 7, 8, 9 del costo original. Obviamente que el engranaje ahí es más fuerte. Yo creo que ya debe haber fácilmente una industria organizada sobre ese tema conocido como el bachaqueo, que el venezolano siempre, tú sabes, tiene una salida. No hay troll más terrible que el venezolano. No hay gente en redes sociales más terrible que los propios venezolanos. Y de esa
pelas han recibido los mexicanos, los colombianos cuando se han metido con los venezolanos. Incluso se unen lo que son factores de chavismo o antichavismo cuando hace falta eso para responderles. Y tú ves que obviamente me estoy refiriendo a cómo el venezolano siempre de lo malo te saca algo jocoso. O sea, el bachaquero, pero ¿qué termina siendo un bachaquero? Alguien que comete un delito, obviamente está el que estamos aquí mencionando, el que acaparó en su casa tales cuales productos a una escala menor, pero yo pienso, Vladimir, y te termino, que ahí debe haber una industria ya organizada, ahí debe haber ya gente, incluso, ¿qué sabes tú si los grandes mayoristas no promueven ese tipo de bachaquerismo? ¿Qué sabes tú si gente que importa productos a un precio cómodo con subsidios de dólares no se ponen en esa? Obviamente que debe haberlo. Entonces, mi llamado es a que el Estado actúe, rompa esa cadena, pero que estas medidas que supuestamente son sensacionalistas, de poner a unos venezolanos o venezolanas a barrer calles, de verdad, eso afecta incluso nuestra imagen como pueblo, porque obviamente si cometieron el delito, que sea la sanción que establece el órgano constitucional, legal venezolano, quien los sancione, más no ese tipo de escarnio, porque al final yo veo que es un escarnio, una humillación que es ingrata pues para todos. Fíjate, hay quienes hablan de que en Venezuela estamos a las puertas o ya en una crisis humanitaria por el problema del abastecimiento de alimentos. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Cómo estamos en materia del derecho a alimentación aquí en Venezuela? No, mira, yo creo que ese tipo de calificativos son extremadamente graves, lanzarlo así sin ton ni son, porque cuando uno escucha hablar de crisis humanitaria están las imágenes, por ejemplo, de África. O si me permite, la República Saharaui. Cuando tú ves los refugiados tomando, mira, en carpas que son miles y miles y miles de carpas, personas en el desierto que se reparten un pequeño saco de harina o de arroz, mira, para sobrevivir durante meses en esa inclemencia. Esas son ya crisis humanitarias tipificadas como tal por las Naciones Unidas. Yo creo que si queremos ser justos y buscarle una salida a esto, no debemos estar utilizando estos calificativos que en época electoral obviamente busca golpear al Estado venezolano. Quien promueve este tipo de grandilocuencia exageradas, obviamente que desea también dañar a la democracia venezolana, porque afortunadamente nosotros no estamos a las puertas de... Ahora, ¿ustedes han evaluado el impacto de esta situación de escasez de alimentos, por ejemplo? ¿Han evaluado a la luz de la preservación del derecho a la alimentación, por ejemplo? Mira, tú sabes que una de las primeras acciones que hizo la Defensoría del Pueblo, no sé si tú la recuerdas, en enero, nosotros tenemos 7 meses ya en esta gestión, fue visitar algunas grandes cadenas de supermercados y hacer recomendaciones en aquel momento en la atención, por ejemplo, a personas o sectores vulnerables, niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas. Y obviamente hemos mantenido esas mismas mesas de trabajo con las autoridades competentes. Regularmente en persona o vía telefónica yo converso con el general Carlos Osorio, ministro de la Alimentación, para temas puntuales muchas veces. Y yo siento que hay un esfuerzo que tiene que ser ahora, en esta época, fíjate, que estamos, lamentablemente en Venezuela cuando hay años electorales, recrudecen este tipo de, vamos a decirlo así, de circunstancias, de coyuntura, para afectar tal vez a una de las fracciones políticas en pugna. Yo diría tener una vigilancia más extrema en este tema, ahora más que en cualquier momento, porque obviamente el Estado tiene que suplir las fallas o las debilidades funcionales que han habido, digamos, en estos meses pasados, en el año anterior, para que efectivamente el venezolano, reconociendo, teniendo una conciencia de que efectivamente hay una circunstancia delicada, negativa, pues, o para todos sobre este tema, poder juntos, unidos, con todos los poderes públicos actuando acá, con el propio pueblo actuando de manera sensata, con conciencia, no buscando en esta crisis aprovecharse de su vecino o del prójimo para revender, o los que practican algo peor en la frontera, el contrabando de extracción, que es algo terrible para todos nosotros. Unirnos para enfrentar esta circunstancia que yo estoy seguro
porque uno siempre tiene que tener optimismo, siempre tenemos que tener una visión futurista correcta, positiva. Vamos a salir obviamente de esta circunstancia con todas las propuestas en la mano, cada día mucho más efectivas. Yo creo que hay que buscar lo estructural, o sea, no buscar salidas coyunturales, sino estructurales que nos permitan avanzar. Tenemos que hacer una pausa, Tarek, el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Al retorno me gustaría que habláramos un poco sobre la inseguridad, sobre estos operativos de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo. Y a propósito de esto, hay sectores que han venido hablando de armar a la población. Creo que escuché al diputado Freddy Bernal hablar al respecto en días recientes. Me gustaría tu opinión sobre esto. ¿Es necesario que la población sea armada para que se defienda de la delincuencia? Ya venimos.